Muy bien, bienvenidos a una nueva emisión de Derecho a la Gente. Hoy vamos a estar hablando, dedicando el programa al arbitraje, o lo que muchos nombran, como califican como justicia privada, una modalidad de justicia, un mecanismo muy interesante, de mucha utilidad para resolver conflictos, que por primera vez está legislado en el nuevo Código Civil, y particularmente vamos a estar hablando de un tribunal arbitral que existe en Mar del Plata, uno de los más activos del país, una figura, una temática de mucha utilidad práctica. Por eso nos vamos a extender y vamos a explicar claramente en detalle en este programa. Y en este primer bloque, unas reflexiones sobre una noticia que ocurrió, se dio a conocer esta semana, y después de la tromba de Vido parece que hubiera pasado mucho tiempo, que es el laudo o sentencia justamente de un tribunal internacional, del Centro Internacional de Arreglo sobre Diferencias de Inversiones, el CIADI, que es un tribunal de arbitraje que funciona dentro del Banco Mundial, que a su vez funciona dentro de la ONU. Entonces es un tribunal internacional que está dentro del organigrama de la ONU y al que muy frecuentemente, cuando las empresas grandes, sobre todo, contratan con estados, se pacta la jurisdicción de este tribunal internacional. En el caso concreto que estamos hablando es el de Aerolíneas. Estamos hablando de un fallo, o laudo, que es la palabra técnica, que condenó al Estado argentino a pagar más de 300 millones de dólares como consecuencia de la estatización de Aerolíneas. Breve reflexión antes de entrar al tema de Aerolíneas en sí mismo. Este tribunal, el CIADI, fue muy descalificado durante los años del kirchnerismo, con todo este discurso ridículo de que era un instrumento imperialista, neocolonialista, que estaba al servicio de las grandes empresas y demás. Y en realidad es al revés. Esto, insistimos con estos conceptos, son parte de esta batalla cultural que queremos dar. Esto es al revés, es un tribunal que justamente al ser, hasta en el ámbito de la ONU, fue concebido para ayudar a los países pobres. Porque ¿qué empresa va a invertir, va a hacer una obra grande en Ruanda si depende de un juez ruandés en caso que el gobierno ruandés no le cumpla? ¿Qué empresa iba a invertir en Argentina si Ollarvide era la que iba a decidir en caso de que Cristina no pagara? Entonces, para evitar eso, hay un tribunal internacional imparcial que, insistimos, ha beneficiado a los países pobres. Dicho esto, entonces, en el caso de Aerolíneas, es una demanda que se inició ya hace muchos años como consecuencia, decíamos, de la estatización, y esto muestra, y se condenó al Estado a pagar esta suma que decíamos, y esto demuestra una vez más el desprecio que hubo durante estos años del kirchnerismo en Argentina, no solamente por el mundo, por el inversor, empresarial, por el derecho de propiedad, por la Constitución Nacional, por la creación de riqueza y en definitiva por los pobres, porque decisiones como estas son las que han acrecentado la pobreza. Ustedes saben concretamente, la Constitución argentina dice que para que se expropie una propiedad, saben que el derecho de propiedad es inviolable, esto está en la Constitución. Como excepción a esta regla, el Estado puede expropiar una propiedad siempre que haya dos requisitos: una ley del Congreso que diga que esa propiedad es de utilidad pública y una indemnización previa. Argentina, gobernada por el kirchnerismo, en el caso de Aerolíneas, le pagó de indemnización a la empresa $1. Esto es literal, no es simbólico, no es una forma de decir $1, y tomó la empresa. Esto el mundo lo vio como lo que fue, un afano. El gobierno se afanó una empresa privada, igual que con YPF. Con YPF fue más grave porque fue por decreto y mandaron a los militares a desalojar a los directivos. Eso fue una locura. En el caso de Aerolíneas, pasó esto de facto, el gobierno con una ley, de facto me refiero al aspecto económico, en cuanto al incumplimiento de la Constitución, acompañado, hay que decirlo, por gran parte de la oposición que no se animó a ir en contra de la corrección política y a defender la Constitución, porque hubo partidos fuera del kirchnerismo que apoyaron esta locura. En su momento el PRO fue el único que estuvo en contra de las distintas, no digo expropiaciones, confiscaciones que impulsó el kirchnerismo. Se inició una demanda, termina hoy con esta sentencia. Pero mi punto es, más allá de los 300 y pico millones de dólares, que en realidad no es mucha plata, que todavía no se pagaron, que por ahí se pagan menos porque siempre se inician negociaciones, lo que perdió Argentina fue mucho más que esos 300 millones de dólares, porque lo que afecta al país no es
la sentencia futura en un juicio que se pierde y la plata que hay que poner. Lo que afecta a un país es ver cómo su gobierno roba empresas, no indemniza, los que lo hacen, los funcionarios que lo hacen, se jactan de eso, se vanaglorian, se golpean el pecho de eso y la gente lo aplaude. Y el mundo dice, acá tenemos un país, una sociedad que aplaude un presidente que afana empresas. Esto es lo que ve el mundo, que es lo que ocurre, ¿no? Acá no hay cuestiones de soberanía, de la celeste y blanca. Hay una empresa privada que tenía una aerolínea y el gobierno se la afanó. Esto es lo que ve el mundo y esto es lo que hoy se traduce en una sentencia. Entonces, más allá del kirchnerismo, más allá del gobierno que esté, de la circunstancial, la coyuntura económica, política, una vez más me interesa destacar la cuestión conceptual. Lo mejor que se puede hacer para combatir la pobreza es generar riqueza. Para generar riqueza en el país tiene que haber seguridad jurídica, cumplimiento de la ley, no funcionarios por encima de la ley, no funcionarios por encima de la Constitución, no se pueden robar empresas, no se puede escupir en la cara a todo el mundo, no se puede uno pelearse con empresas, con la ONU, con países extranjeros, sin pensar que va a haber consecuencias. Mucha gente hoy en Argentina es pobre por decisiones como estas. Mucha gente que hoy es pobre no lo sería si no se hubieran tomado decisiones como esta, como la de YPF, como la de tantas en ese sentido. Vamos a la primera pausa y ya volvemos con arbitraje. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país, garantizado. Muy bien, segundo bloque en Derecho a la Gente. Decíamos, vamos a hablar de arbitraje o, como adelantábamos, lo que muchos definen como justicia privada. El arbitraje, esta palabra que tiene una connotación más bien deportiva, en realidad acá hace referencia, jurídicamente hablando, a la posibilidad de que un árbitro o un tribunal arbitral, es decir, una persona o tres personas, que son particulares, actúen o intervengan en la resolución de un conflicto como si fueran jueces. Es decir, a los efectos jurídicos los árbitros son jueces privados. Como jueces privados que son, solo pueden intervenir si las partes decidieron que intervengan. A diferencia de un juez estatal que interviene porque lo dice la ley, le guste o no le gusta a las partes. Acá las partes tienen que haber pactado que ante un diferendo, un conflicto entre ellas, va a intervenir determinado tribunal arbitral, es decir, determinado árbitro o determinado grupo de árbitros. El arbitraje, a grosso modo, puede ser de dos tipos, lo que se conoce como arbitraje de derecho o los conocidos como amigables componedores. El arbitraje de derecho, los árbitros son abogados y aplica el derecho. En el caso de amigables componedores, no es necesario que sean abogados y resuelven en base a la equidad, a la sana crítica, al sentido común, etc. Ante la duda, si no está claro qué tipo de arbitraje debe intervenir, es un arbitraje de derecho. La otra figura, que está en la ley hace muchos años, en las leyes provinciales, no es muy utilizada, pero potencialmente es importante porque puede servir, por ejemplo, para muchas cuestiones comerciales, donde hay que resolver cuestiones más bien técnicas o propias del mercado, y por ahí uno no necesita un abogado, sino un comerciante, un colega, un tipo que esté en el rubro y que pueda decidir si una mercadería es buena o no, si una calidad técnica es buena o no, y en ese sentido, para eso está pensado esta figura. Pero la más utilizada es, el más utilizado es el arbitraje de derecho, la aplicación del derecho, como decíamos, tribunales privados, justicia privada, si se quiere. En este sentido,
es muy interesante que el nuevo Código Civil, que entró a regir en el 2015, por primera vez incorpora esta figura como si fuera un contrato. Hay una discusión técnica sobre esto. El contrato de arbitraje. Es la primera vez en los 200 años de Argentina que hay una legislación nacional sobre arbitraje. Había ya hace muchos años legislaciones provinciales que prevían el arbitraje, pero al existir por primera vez en el Código Civil, que era un reclamo de muchos sectores jurídicos, podría ser, veremos con los años, que esto cobre un mayor protagonismo, un mayor desarrollo y demás. Caso particular de arbitraje es el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata, uno de los tribunales pioneros en el país, lleva más de 20 años largos, y quizá el tribunal más activo y más conocido del país, junto con el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Por ahí con la diferencia que el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio interviene en muchos menos asuntos y de mucha mayor envergadura, mientras que el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata tiene muchas causas, probablemente que más causas tenga el país, probablemente, hace unos años así era, e interviene en contratos particulares. Es muy común que intervenga, que en Mar del Plata se ponga, se pacte la jurisdicción arbitral en contratos de alquiler. Muchos contratos de alquiler tienen esta cláusula sobre el final y mucha gente no sabe qué es. Boletos de compraventa, contratos de cualquier tipo. Y lo interesante es que las partes, cuando pactan la intervención de un tribunal arbitral, pueden hacerlo, como en la mayoría de los casos, en un contrato, ante posibles futuras diferencias, pero pueden hacerlo también en un convenio posterior. Uno puede decir, bueno, refinanciamos el contrato o renegociamos el contrato o prorrogamos el contrato y pactamos ahí en la prórroga, renegociación o refinanciación el tribunal arbitral. Incluso se puede hacer en un juicio ante una justicia estatal ya iniciado, las partes, por ejemplo, en una audiencia, pueden pactar el tribunal arbitral o en un escrito y automáticamente el juez remite el expediente al tribunal arbitral. Vamos a hacer ahora una breve pausa y a la vuelta les explico más en detalle qué grandes ventajas tiene la justicia arbitral y el Tribunal Arbitral de Mar del Plata. Ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Fábula Resto Bar, un lugar para almorzar con colegas, con menú ejecutivo accesible, merendar con amigos, con riquísimas tortas europeas y tener una cena romántica a la luz de las velas. Vení a disfrutar nuestros exquisitos sabores europeos a la esquina de Mitre y Belgrano. Reservas al 494-6747. Vení a Fábula. Muy bien, tercer bloque de Derecho a la Gente. Arbitraje, estamos diciendo, como adelantábamos. Ventaja principal del arbitraje, particularmente del Tribunal Arbitral de Mar del Plata, el tiempo. Desde que se inicia el proceso, la demanda, hasta en la sentencia que en materia arbitral se llama laudo, hasta el laudo arbitral, pasan 3, 4 meses, a veces menos, a veces un poquito más, pero la enorme mayoría de los conflictos, salvo alguno que pudiera tener alguna complejidad o requiriera algún tipo de prueba, se resuelven en muy pocos meses contra años que lleva eso en la justicia estatal, el mismo juicio en la justicia estatal. Primer gran ventaja, el tiempo, que no es menor. Por ejemplo, en materia de alquileres, el saber que uno tiene, una vez presentada la demanda, en 2 o 3 meses una sentencia, hace bastante irrelevante las garantías. O dicho de otro modo, uno podría decir, la mejor garantía, por lo menos en Mar del Plata, es pactar el tribunal arbitral, porque inmediatamente, o muy poco tiempo, tiene la sentencia, con lo cual es mejor tener un inquilino sin garantía con tribunal arbitral que un inquilino con garantía pero sin el tribunal arbitral y tener que ir a la justicia estatal. De hecho, ya hay varios casos de contratos de otras localidades cercanas a Mar del Plata que prefieren pactar el tribunal arbitral, viajar 1 o 2 veces, darle poder a un abogado
y resolver todo más rápido. Una vez presentada la demanda, el propio tribunal notifica la demanda en el plazo de 2 o 3 días, a veces en el mismo día, diferencia gigantesca con la justicia estatal, que a veces tarda semanas, a veces meses, en notificar una demanda. Una vez notificada se hace una audiencia de conciliación en donde deben ir las partes con abogados. Esto sí es, las partes deben tener un patrocinio letrado, un asesoramiento letrado, y en esa audiencia se intenta llegar a un acuerdo, algo que se logra en la mayoría de las situaciones, porque el tribunal es muy activo en este sentido, no adopta una postura pasiva del tipo charlen y vean si resuelven. Hay una intención de que las partes consideren otras opciones, de que hagan concesiones, de que realmente se llegue a un acuerdo. En el caso, por ejemplo, de los alquileres, lo clásico es el inquilino se compromete a irse en determinada fecha y el locador a cambio le da facilidades para pagar la deuda que tuviera. En algún caso, si no es mucho, hasta se la condona, se arreglan ahí mismo los honorarios, quién paga los honorarios y cada uno paga a su abogado. Y si hay acuerdo, se hace un acta, ese acta luego se homologa, lo que significa que tiene el valor ya de laudo, de sentencia jurídica, y si alguna parte no la cumple, se puede ir, ahí sí se va a la justicia estatal para hacerla ejecutar, ¿no? Supongamos que se pactó que el inquilino se fuera a determinada fecha, no se va, entonces el locador va a la justicia estatal, que es la única que puede usar la fuerza pública, un oficial de justicia, un cerrajero, eventualmente la policía, para llevar adelante el desalojo. Pero de todos modos, el grueso del tiempo se ahorró, que es el que lleva el juicio en sí mismo y no la ejecución de la sentencia. Si no hay acuerdo en esa audiencia, puede ocurrir que haya que producir prueba o no, es decir, que haya que alguno ofrezca algún testigo, algún perito o no, y que pase a lo que se dice a laudar, es decir, a sentencia. Si pasa directamente a sentencia, en muy poco tiempo, muy pocas semanas, ya está la sentencia o laudo. Si hay que producir pruebas, se produce también en un tiempo muchísimo, pero muchísimo más corto que el de la justicia estatal. Y una vez dictado el laudo, o sentencia, como decíamos, aparece otra gran ventaja del tribunal, que es que el laudo es inapelable. Es decir, para evitar dilaciones, chicanas, demoras artificiales, salvo situaciones excepcionales como que se haya violado el derecho de defensa de algunas partes, se haya prescindido de alguna prueba fundamental, que es algo extraordinariamente raro, que no ocurre en la práctica, el laudo o sentencia es inapelable. Y aun cuando se dieran esas situaciones extraordinarias que permitirían que se apelara ante la Cámara de Apelaciones, quien apela tiene que cumplir. Si hay alguna deuda o algo, o tiene que irse, se tiene que cumplir el laudo y después apelar. Lo que en la práctica significa que nadie apela y también se ahorra, digamos, se elimina una instancia de dilación. Vamos a la última pausa y a la vuelta redondeamos este tema. Ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B, teléfono 474-0856, celular y WhatsApp 155-049801, servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, cuarto y último bloque, derecho a la gente. Seguimos con el tema del arbitraje. Un par de puntitos interesantes para destacar. Primero, los árbitros tienen facultades para ordenar medidas cautelares, como puede ser un embargo, una inhibición. Esto en algún momento estuvo discutido, en otro momento ya no se discutió y se aceptó, y ahora en el nuevo Código Civil específicamente se dice que los árbitros pueden adoptar o tomar medidas cautelares. Con lo cual, por ejemplo, en el Tribunal de Mar del Plata, si se presenta un contrato de alquiler con firma certificada ante escribano, lo cual despeja toda duda sobre la autenticidad de la firma, se puede ordenar un embargo de sueldo, un embargo de una propiedad, un embargo al garante, una inhibición. Es decir, insisto, son particulares, son jueces privados, pero tienen facultades como las de un juez estatal.
El arbitraje en general, recordamos, nosotros solemos poner de ejemplo el alquiler, pero se puede pactar para cualquier tipo de contratos, casi cualquier tipo de contratos de tipo civil. El Código Civil expresamente excluye el arbitraje de las, por supuesto, obviamente del derecho penal, está claro, del derecho administrativo, o sea, los casos donde el Estado es parte, del caso de defensa consumidor, para mí un error del Código Civil, de las cuestiones de familia, con la aclaración de que no puede intervenir un tribunal arbitral, o sea, jueces privados, en cuestiones de familia no patrimoniales. Sí pueden, por ejemplo, en un proceso de familia, en un divorcio, supongamos, las partes pueden decir, bueno, nos ponemos de acuerdo en el divorcio, interviene el juez estatal en el divorcio, pero si no hay acuerdo en la parte patrimonial, o si hacemos un acuerdo y después lo incumplimos, pactamos el tribunal arbitral. Lo mismo en las sucesiones. Obviamente va a ser un juez estatal el que resuelva quiénes son los herederos del que murió, pero pueden entre herederos, si hay conflictos patrimoniales o posibles conflictos patrimoniales, pactar el tribunal arbitral, con todas las ventajas que decíamos en materia de, sobre todo de rapidez, de inapelabilidad, de trato personal. Cuando decíamos, en el bloque pasado hablábamos de la audiencia en la que van las partes, me faltó aclarar que en la justicia estatal, como regla, esto no ocurre. Contrariamente a lo que uno pudiera pensar, a que algunas que no tuvieron experiencia, algunas personas que no tuvieron experiencia con la justicia pudieran pensar, en la justicia estatal civil, las partes casi no se ven, o prácticamente, salvo excepciones, no se ven. Con lo cual, una vez que se produjo el conflicto y uno va a un abogado, inicia la demanda y hasta la sentencia, salvo que el juez fija una audiencia de conciliación, no se ven las partes, con lo cual las posibilidades de un acuerdo obviamente se reducen. El tribunal arbitral da este beneficio. Y aparece otra ventaja adicional a la rapidez, la inmediatez, el trato personal, la inapelabilidad, que es la confidencialidad. Porque en un tribunal arbitral, en el caso de Mar del Plata, las causas no están en internet, como si están las causas estatales, porque son públicas, no se dan en préstamo el expediente, sino a la parte o a su abogado, a diferencia de la causa estatal, donde decíamos puede ir uno a tribunales y ver cualquier causa porque es pública. Esto puede hacer muy atractivo el arbitraje para personas que estén interesadas en que no se conozcan sus conflictos, como puede ser, por ejemplo, el caso de muchos comerciantes que tienen un conflicto con otra empresa, entre mayorista, minorista, distribuidor, franquiciante, franquiciado, etc., y no quieren que se hagan públicos los números. No quieren que haya mucha gente que sepa cuánto facturan, qué mercadería compran, qué marcas usan. Entonces, esto es un atractivo adicional. Lo mismo en aquellas cuestiones patrimoniales familiares, como decíamos, cuestión patrimonial de un divorcio o de una sucesión, que los interesados digan, tratemos de que esto se mantenga en reserva y de que lo sepa la menor cantidad de gente posible. Una diferencia propia del carácter privado de la justicia es que los árbitros cobran honorarios, a diferencia de un juez estatal que tiene un sueldo. El honorario va a depender, cómo se calcula el honorario del árbitro va a depender de lo que diga cada tribunal arbitral. En el caso de Mar del Plata hay una escala que empieza que cuando el monto es hasta 100.000 pesos, los honorarios son del 5%, de los 3 árbitros, son 3 árbitros que intervienen, de una lista hay 3 titulares y 6 suplentes. Esos 3 árbitros, entre los 3, cobran el 5% del monto en juego hasta 100.000 pesos. Si supera los 100.000 pesos, por 100.000 a 200.000 el 4%, y así va bajando cada 100.000 hasta el 1%. En el caso de un desalojo, se toma como base, en el desalojo no hay un monto definido, el monto total del contrato. Se multiplica todo el alquiler del contrato. Como verán ustedes, por ejemplo, supongamos en un contrato de alquiler donde el primer año se pactó 8.000 pesos por mes y en otro 10.000 pesos por mes, estamos hablando de un total de 216.000 pesos, el 5% son 10.300 pesos, con lo cual es un mes prácticamente de alquiler, los honorarios de los árbitros, siendo que la diferencia entre un proceso arbitral y un proceso estatal se mide en años. O sea que económicamente es también sumamente valioso. Para finalizar, destaco una vez más la utilidad, rapidez, velocidad, confidencialidad, inapelabilidad, tratamiento personal, pero además la multiplicidad de cuestiones en las que se puede
plantear todas las cuestiones negociables, todas las cuestiones comerciales, todas las cuestiones civiles, las cuestiones patrimoniales de familia e incluso en juicios estatales ante la justicia estatal ya iniciados. Una figura consagrada por primera vez en el Código Civil, como dijimos, y esperemos que crezca, porque siempre todo lo que desagote la justicia estatal es bienvenido y todo lo que resuelva los conflictos particulares de manera rápida y eficaz también, por supuesto, es bienvenido. Dicho todo esto, entonces nos despedimos como siempre hasta la semana que viene.